1, 2, 3, 4. Long-haired preachers come out every night, try to tell you what's wrong and what's right. But when asked about something to eat, they will answer with voices so sweet. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. And the Starvation Army, they play, sing and clap and they bump and they pray, till they get all your coin on that drum. Then they tell you that you're on the bum. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de El Historiador. Les doy la más cordial bienvenida y les deseo un maravilloso 2025. El día de hoy vamos a conversar sobre la Revolución Mexicana desde una perspectiva regional, centrándonos específicamente en el caso de un municipio del estado de Coahuila, para lo cual doy la bienvenida al doctor David Vázquez. Doctor, un gusto que nos acompañe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto y muchas gracias por invitarme. Y escuchamos al principio y continúa de fondo una canción de Joe Hill que lleva por nombre The Preacher and the Slave, también conocida como Pie in the Sky. Más adelante se explicará su injerencia en el tema. Pero, doctor, para empezar con nuestra charla, una primera pregunta sería: ¿por qué estudiar a la revolución desde una perspectiva regional? Específicamente desde el municipio de Sierra Mojada. ¿Qué importancia tiene lo anterior? Quizá los mexicanos tengamos un poco más en claro lo anterior, pero la pregunta va encaminada para aquellos que nos escuchan en otras latitudes. Mira, Isaac, en primer lugar, la Revolución Mexicana desde Coahuila se debe de estudiar por obvias razones, ¿no? Es desde acá, desde donde salen figuras y personajes que son básicamente claves de la revolución y que sin ellos probablemente la revolución no se hubiese llevado a cabo de la forma que se llevó o no hubiese tomado el cauce que tomó. Concretamente, conocemos la trayectoria y lo que hizo Francisco I. Madero y conocemos lo que hizo Venustiano Carranza. Nada más, ahí le dejaríamos con esos dos nombres. Ahora, me preguntas respecto a Sierra Mojada y la pregunta viene porque el proyecto que hemos estado proponiendo para desarrollar acá tiene que ver con Sierra Mojada. Y fíjate que Sierra Mojada hoy en día es un pueblito un tanto abandonado. Según he visto, hay poca comunicación con el municipio, pero resulta un tanto importante por algunos personajes que surgieron ahí y de los cuales vamos a platicar un poquito más adelante. El municipio de Sierra Mojada vivió una especie de efervescencia política a principios de la década de 1890 y ahí surgieron varios personajes que van a continuar activos políticamente durante muchos años. Ya que nos menciona lo anterior, pues es bien sabido que Coahuila, al menos dentro del discurso histórico-político, es considerada como cuna de la revolución, con estos grandes próceres como Carranza y Madero. Pero, ¿nos podría hablar un poco de los antecedentes que está analizando? Claro, mira, es muy curioso porque si nos ponemos un poco a hablar en general, no solo en Coahuila y en Sierra Mojada está existiendo un descontento hacia la figura de Porfirio Díaz desde la década de 1890, sino que es generalizado. Hay en todo el país una serie de rebeliones. En el norte de Tamaulipas y el sur de Texas hay una rebelión concretamente que es la de Catarino Garza, que es suprimida. Hay otras rebeliones, por ejemplo la rebelión de Tomochic en Chihuahua, ¿no? Que también es reprimida por parte de las fuerzas porfiristas e incluso hay un historiador que se llama Friedrich Katz, que bueno, varios lo deben de conocer. Él hizo un trabajo sobre la vida y los tiempos de la época de Pancho Villa. Hizo otro libro grande que se llama
la guerra secreta en México, pero uno de sus trabajos que a los cuales se les ha hecho muy poco caso y en los cuales lanzó una propuesta que dijo se tendría que investigar más acerca de este asunto, es un librito que hizo en el cual analizó esta serie de rebeliones del año 1892-1893 y analizó varios en una mesa de trabajo, varias de estas rebeliones, unas de ellas las que ya te platiqué, y en el libro una de sus propuestas y una de sus intuiciones es: estas rebeliones deben de analizarse quizá como preámbulo a lo que ocurre en 1910. Él no habló de Sierra Mojada, de eso yo me voy a encargar un tanto de investigar, pero dice, las rebeliones que hay por el descontento que hay en 1892 y 93, porque Díaz se quiere reelegir, ¿no? Es una de las veces en que Díaz se quiere reelegir. También hay un motín estudiantil en la Ciudad de México. Él abre la pregunta, la interrogante, y dice, ¿es que acaso estas rebeliones son un preámbulo a lo que va a ocurrir? Habría que investigar. Bueno, yo un tanto siguiendo la propuesta que hizo Katz, y analizando por mi parte, encontré esta serie de personajes que se mostraron bastante activos políticamente por varios años, y más o menos ahí es donde quiero encuadrar la investigación, en cómo estos personajes desde el 88, 89, 90, 91, 92, 93 están activos políticamente, se están empezando a formar políticamente y se muestran activos por varias décadas, ¿no? Nos hace referencia a esta efervescencia política que se suscitó no solo en Coahuila, sino en todo México. Menciona incluso a la famosísima rebelión de Tomochic, que incluso fue llevada a las letras por Heriberto Frías. Pero, ¿quiénes son los personajes que está analizando? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cómo no? Mira, lo que hay básicamente es un intento de reelección también por parte del gobernador de Coahuila, que en ese momento era José María Garza Galán. Garza Galán había entrado desde la década de los 80, 1880, había entrado como gobernador a Coahuila, y desde 1889 en 1889 se había reelecto, es decir, había entrado a un segundo periodo y se reeligió. Ahora, para el 93, para 1893, desde el 92 de hecho, Garza Galán está tratando de reelegirse. Y en la primera mitad del 93 hace una serie de cambios a la Constitución estatal que básicamente lo que le van a permitir es postularse a una reelección, y hay gente que protesta, ¿no? No solo en Sierra Mojada, protestan en todo el estado en el cual ahora me toca residir, que es Coahuila, y en el cual han sido ustedes muy amables en acogerme por acá. Hay protestas en varios puntos del estado, y están involucrados varios personajes que van a ser importantes. Fíjate nada más, o sea, desde entonces está involucrado un tipo como Venustiano Carranza en la rebelión, si le pudiéramos llamar rebelión, o más bien en la oposición a Garza Galán. Está involucrado Venustiano Carranza y varios rancheros de la zona de Cuatro Ciénegas que se oponen a la reelección. Entonces protestan, se rebelan, desconocen la movida de Garza Galán y protestan con el general Bernardo Reyes, que era básicamente el emisario, el procónsul de Porfirio Díaz acá en el noreste, ¿no? Bueno, eso es en el estado. En Sierra Mojada es un problema muy particular. El problema se torna de manera muy particular porque quien está de jefe político en Sierra Mojada es nada más ni nada menos que el tío del gobernador Garza Galán. Este jefe político se llama Ismael Galán y ha tenido varios problemas en el plano local. Sierra Mojada era un punto donde se habían descubierto vetas mineras en la década de 1870. La minería era una de sus actividades económicas más ricas, de hecho era lo que le daba vida al pueblo. Ahora, gracias a que hay actividad económica y que se están explotando las minas y que por tanto hay fuentes de empleo, llega
llegan decenas de trabajadores a laborar en las minas. Y hay varias decenas y centenares de trabajadores que son migrantes, que están viviendo ahí, pero que no son de ahí. He analizado el registro civil de Sierra Mojada y curiosamente casi todos los personajes que aparecen en el registro civil, ustedes saben que en el registro civil se dice el origen del personaje o de la persona que del hombre o mujer que se esté registrando, por ejemplo, para casarse, que se esté registrando su nacimiento. Y en casi todos, me atrevería a decir que en un 80 o 90%, cuando dicen el lugar de origen, es gente de San Luis Potosí. Dicen, tal persona se está casando y con esta otra persona, y ambos son originarios del estado de San Luis Potosí. Es decir, hay una migración. Previo a la gran ola de migración que hay desde México a Estados Unidos, hay una migración interna hacia el norte de México que se ha estudiado poco y que, bueno, en ese sentido se tiene que enmarcar en el estudio. Ahora, en Sierra Mojada no solo hay migrantes, no solo está el tío del gobernador como jefe político, sino también, debido a que hay derrama económica, debido a que los mineros se les paga semana con semana o cada 15 días, dependiendo del humor de la mina, que eso también llega a ser una especie de conflicto, del humor de quienes dirigen a la mina, no de la mina. La mina obviamente no tiene humor. Bien, gracias a que hay derrama económica también empiezan a surgir casas comerciales, llegan comerciantes que les prestan servicios y que les venden víveres a los mineros. Ahora, parece ser que el jefe político se colude con las mineras en un momento dado y les otorga una especie de monopolio en la venta de enseres. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues les pagan a los mineros de una manera determinada y les dicen que es con vales, ¿no? Tú solo puedes gastar tu raya, ¿no? Lo que hayas ganado lo puedes gastar en determinadas casas comerciales. Y obviamente los comerciantes que no están asociados a el jefe político protestan y están en descontento. Además, el jefe político es un tanto intolerante. En Sierra Mojada, ya les he más o menos comentado que no es un pueblo un semifantasma como podría uno imaginar que podría haber sido a finales del 19, sino que es un pueblo que está boyante. Hay también corresponsales de periódicos a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque también además de las minas que están boyantes, se ha abierto y se está trabajando en la construcción de vías férreas, que son inversiones que tienen muchos intereses tanto en Saltillo como en Monterrey, como en la Ciudad de México, incluso en el extranjero. Entonces, el corresponsal o los corresponsales que mandan sus notas a nivel nacional, a los diarios de circulación nacional, y que están criticando al jefe político local, al tío del gobernador, a Ismael Galán, son perseguidos básicamente por el jefe político. El jefe político no les tiene tanta paciencia e incluso encarcela por ahí a uno de los corresponsales y eso suscita una fricción bastante fuerte. Como historiadores, existe una obsesión con las fuentes, que son pues nuestra materia prima. Nos mencionaba el registro civil, crónicas periodísticas de la época. ¿De qué forma aborda un fenómeno como el anterior? Claro, ahorita mismo estoy consultando la fuente del registro civil, la cual es importante sobre todo porque me ha resultado importante en esta fase de la investigación, sobre todo porque está digitalizada, ¿no? Las otras fuentes que he estado usando concretamente son el archivo estatal. He estado visitando el archivo estatal. Había visitado previamente, mientras residía en la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación y el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, si te soy honesto, no he ido todavía a Sierra Mojada y me muero por ir a Sierra Mojada porque yo estoy casi seguro que voy a encontrar un montón de fuentes que me van a ser valiosas. ¿Por qué? Porque en el plano municipal no solo está el archivo civil, el archivo de la presidencia municipal, sino también el archivo, por ejemplo, de la iglesia local suele ser
muy valioso y suele resultar muy valioso para las investigaciones, las cartas, las investigaciones como las que se está proponiendo, las cartas que emite el cura local, los informes que hace a la diócesis, ¿no? Del tipo de problemas que hay ahí en su localidad, todavía resultan importantes, son una especie de fuente alterna a lo que genera la autoridad civil. Entonces, pues en los próximos meses estoy planeando mi viaje. Sé que es un poquito alejado de acá de Saltillo, pero es un lugar al que tengo que ir a investigar y que pues ojalá, estoy seguro que voy a encontrar buenas fuentes también por allá. Pero te digo, o sea, yo no llegué al tema investigando eso aquí en el archivo estatal. Llegué al tema por otros lados, o sea, llegué al tema investigando tanto en la Ciudad de México como en Estados Unidos, porque de eso vamos a hablar un poquito más adelante también. Varios de los personajes que están activos políticamente en Sierra Mojada luego emigran a Estados Unidos. Doctor, ya nos hace una somera descripción de las fuentes. ¿Qué sucede con este periodista que encarcelan? ¿Con esto se detona el movimiento o qué ocurre posteriormente? Claro, mira, es muy, muy interesante lo que sucede porque nos muestra, uno, la actividad política que había ya en Coahuila desde los 90s, ¿no? Que pareciera ser que todo llega con Madero y que no sabemos muy bien por ahí a veces en las historias generales de la revolución de dónde surge Madero y cómo viene, ¿no? Y de dónde surge Carranza. En Coahuila había actividad política fuerte desde los 90. Ahora, eso es por un lado lo que se debe enfatizar. Ahora, lo segundo es porque nos muestra también cómo el gobierno central, el gobierno de Porfirio Díaz y su procónsul Bernardo Reyes tenían una injerencia bastante fuerte en lo que sucedía acá. Y te voy a decir concretamente lo que pasó. Lo que pasa es que Garza Galán se quiere reelegir, se intentona de reelegirse, pasa la ley en el Congreso, se da esta rebelión. En Sierra Mojada también se protesta, no nada más protesta Carranza y los rancheros que te dije que protestaban. Se protesta fuertemente en contra del jefe político. Le escriben a Porfirio Díaz, le escribieron también a Bernardo Reyes. Y Porfirio Díaz ve que la rebelión viene un tanto fuerte si sigue apoyando a Garza Galán y le escribe a Bernardo Reyes y le dice, ¿sabes qué? Cálmame a lo que está pasando en Coahuila. Entonces Bernardo Reyes destituye básicamente al gobernador Garza Galán, no lo deja reelegirse en 1893 y destituye a todos los jefes políticos de Coahuila. Los destituye con una excepción y la excepción es irónica, porque el único jefe político al que no destituye es a Ismael Galán, el jefe político de Sierra Mojada. Y parece ser que lo que Díaz quería con esta acción era seguir con un jefe político que pudiera controlar desde el centro y que fuera de su confianza y que le pudiera informar directamente a él de lo que acontecía en el mineral de Sierra Mojada, ¿no? Entonces, cuando destituyen a José María Garza Galán, al gobernador, a quien se nombra gobernador es a Miguel Cárdenas. Y hay una facción, el gobernador quiere nombrar a Frumencio Fuentes, otro personaje que también va a estar activo políticamente por más de 10 años, y del cual me voy a hacer referencia un poquito más adelante. Pero lo que pasa es que Bernardo Reyes está en contra de esta nominación y a quien pone es a Miguel Cárdenas. Miguel Cárdenas va a durar hasta 1905 como gobernador y ahorita si quieres en el siguiente bloque hablamos un poquito de qué pasa con él, ¿no? Nos mencionaba una migración que se dio en un principio dentro de las fronteras de México y que posteriormente se va a extender hacia la frontera norte con los Estados Unidos. Estos personajes de los que hemos hecho referencia, ¿qué ocurre con ellos? Bien, te decía Isaac, estos personajes se muestran activos políticamente posteriormente. Los que habían estado desde 1893 en Sierra Mojada, varios de ellos, me atrevo a decir una decena, luego surgen con fuerza en el Partido Liberal Mexicano, que es una de las corrientes políticas más importantes de oposición al régimen de Díaz anterior a la revolución incluso, ¿no? Varios de estos personajes migran a Estados Unidos. Hay una especie de red
no solamente el periodista que se llamaba Salvador Medrano, que te mencionaba que había sido arrestado por el jefe político local, sino también su esposa, su suegro, otros trabajadores que habían sido amigos de él, concretamente uno de ellos que se llamaba Modesto Díaz, la esposa de Modesto Díaz, los parientes, etc. No estoy seguro de en qué momento migran. Eso es parte de lo que tengo que investigar. De lo que sí estoy seguro, porque lo he investigado tanto en Estados Unidos como en la Ciudad de México, es de que aparecen luego en Estados Unidos. Parece ser que primero migran a El Paso, Texas. Y yo lo que intuyo es que migran a El Paso porque las compañías mineras tenían fundidoras en El Paso. Entonces, yo lo que intuyo es que las compañías mineras se los llevaron a trabajar en la década de 1890, en la parte tardía de la década, y en los primeros años de la década de 1900, se fueron a laborar primero al Paso, duran algunos años ahí, algunos de ellos como Modesto Díaz, el amigo, el conocido del periodista Salvador Medrano, llegan a tener propiedad, es decir, está en los registros del censo que tenían propiedad, del censo de Estados Unidos, que tenían una casita por ahí. Hay referencias que dicen que tenía una casita ahí. Y en 1904 me los encuentro ya en California, en un pueblo que se llama Chino, California, donde se plantaba remolacha azucarera, o lo que los mexicanos en ese momento conocían como betabel de azúcar. Se van a trabajar allá por motivos laborales. El betabel de azúcar demanda un montón de trabajo, especialmente para cultivarlo y para cosecharlo. Es un cultivo temporal, pero que jala mucha gente. Como hoy en día todavía muchos cultivos jalan un montón de trabajadores hacia los campos de Estados Unidos, ¿no? Y están ahí, y en 1904, para mayo, el antiguo periodista de Sierra Mojada organiza un festejo del 5 de mayo en este pueblo, en California, y llama patriotamente a que se festeje, se haga un desfile en el pueblo, y hacen una especie de festival ahí mismo en el pueblo. Ahora, él había sido testigo de todo lo que había ocurrido en cuanto a la parte política y en cuanto al intento de reelección de Garza Galán en el 92-93. No se queda ahí. Para 1904 también, en enero, han salido ya del país los líderes del Partido Liberal Mexicano, y han estado enviando su periódico, lo han estado distribuyendo, el periódico Regeneración, que era el periódico oficial del Partido Liberal Mexicano. Tienen agentes que van, lo ofrecen en las tiendas donde saben que van los mexicanos a comprar víveres, etcétera. Lo ponen en el estante, nos podríamos imaginar, y Regeneración se está leyendo en Estados Unidos ya para principios de 1905 en Estados Unidos. Salvador Medrano había sido corresponsal del Diario del Hogar. El Diario del Hogar, un periódico que dirigía Filomeno Mata desde la Ciudad de México, había sido el corresponsal en Sierra Mojada, había tenido estos conflictos con Ismael Galán, el tío del gobernador. Y fíjate que cuando él ve que vuelve a circular Regeneración, porque Regeneración ya había estado circulando en la Ciudad de México, no obstante su circulación fue cancelada porque los hermanos Flores Magón fueron perseguidos y sus compañeros líderes del partido, y se tuvieron que ir a Estados Unidos. Vuelven a emitir Regeneración en San Antonio en el 5, y Salvador Medrano es uno de sus lectores. Este antiguo corresponsal del Diario del Hogar escribe a Regeneración, ¿no? Escribe y se comienza a poner en contacto con el partido. Aquí hace mención de algo de suma relevancia y que en ocasiones queda en el ostracismo ante las figuras de Carranza, Madero, Zapata o Villa, y que nos daría para hablar otro programa, el Partido Liberal Mexicano. ¿Nos podría dar un breve contexto de qué es ese partido, cuál es su ideología e impacto? ¿Cómo no? Mira, el Partido Liberal Mexicano había surgido en la Ciudad de México para la vuelta de siglo, para 1900, y había surgido a iniciativa de Camilo Arriaga, que era nieto de Ponciano Arriaga, un liberal del 19. Ahora, cuando Camilo Arriaga vio que Porfirio Díaz
no solo Camilo Arriaga, hablo Camilo Arriaga en sentido figurativo o representativo, cuando vieron que Porfirio Díaz estaba alineando y estaba abandonando los principios de la Constitución del 57, que por ejemplo había tendido puentes más fuertes con la Iglesia de lo que la Constitución le permitía, varios de estos personajes comenzaron a protestar y dijeron, nos tenemos que organizar como partido de oposición. Ahora, la organización por partidos acá en México como tal no existía muy claramente. No había partidos como sí había en Estados Unidos, por ejemplo, donde ya estaban el Partido Demócrata y el Partido Republicano que había formado Abraham Lincoln en la década de 1850. Ahora, quieren organizar una especie de partido político de oposición y hacen un congreso liberal en San Luis Potosí. De ahí era Camilo Arriaga, otro centro liberal, de tradición liberal, San Luis Potosí. Y hacen un congreso y lo que lanzan es una especie de programa para decir tenemos que oponernos a Porfirio Díaz, y lo que comienzan a publicar, comienzan a emitir publicaciones, y una de ellas es Regeneración. Ahora, Regeneración surge, Ricardo Flores Magón había estudiado en la Escuela de Jurisprudencia, surge como un órgano no tanto de combate, sino que surge como una especie de publicación que lo que quiere es precisamente eso, regenerar el cuerpo político que está gobernando al país. Ellos acusan algo que no es tan poco usual en la política mexicana, acusan que hay corrupción en el gobierno porfirista. Y concretamente, como había estudiado jurisprudencia Flores Magón, lo que tratan de hacer es denunciar los abusos por parte de los jueces y los magistrados locales. Así empieza Regeneración en el año 1901-1902. Si uno ve Regeneración, son casi puras denuncias de los abusos de los jefes políticos, de los magistrados locales en la impartición de justicia, etc. Luego se vuelcan contra el gobierno de Porfirio Díaz y empiezan a denunciar los abusos. Ahora, por ese motivo son encarcelados un par de veces en la Ciudad de México los hermanos Flores Magón, concretamente Ricardo Flores Magón, y debido a eso, en una de las ocasiones que salen de la cárcel deciden marchar hacia el norte y se van primero a Laredo y luego se van a San Antonio. Ahora, esto sucede en el 1904, cuando se van a Estados Unidos, y comenzaron a publicar Regeneración nuevamente en San Antonio a finales del 4. Ahora, en esa coyuntura, ya estando en San Antonio, es cuando te digo que comienzan a distribuir el periódico y a mandarlo a los centros de población, a las localidades donde sabían que había mexicanos trabajando, ¿no? Ahora, cuando el antiguo periodista del Diario del Hogar y antiguo residente de Sierra Mojada lee Regeneración, lanza una invitación, escribe a Regeneración, y la carta está publicada en Regeneración, y lo que él pide es, lo que él dice es: haga un llamado a los mexicanos que radicamos en Estados Unidos a que nos organicemos por el bien de la patria, para tratar de sacar a Porfirio Díaz del poder, ¿no? Entre otras cosas. Y está escribiendo desde este pueblo, desde esta localidad remolachera, ¿no? Y el partido, los líderes del partido, responden inmediatamente a su carta, públicamente, la publican también la respuesta en Regeneración, y dicen: la iniciativa del compañero es importante y tiene razón, nos debemos de organizar políticamente. Ahora, Porfirio Díaz se acababa de reelegir en 1904 para lo que va a ser su último periodo. Él no sabía, por supuesto, que iba a ser su último periodo, pero es su último periodo, para 6 años, ¿no? Las elecciones, los periodos presidenciales eran de 4 años, en ese año se cambia la Constitución y se decide que van a ser de 6. Por eso en 1910 viene la coyuntura electoral, donde Madero es el opositor. Ahora, Díaz se acababa pues de reelegir en 1904, y el partido lo que trata de hacer es lanzar la oposición y apoyar a un candidato opositor en las siguientes elecciones, y esas son las de Coahuila de 1905.
Para 1905 todavía está Miguel Cárdenas, aquel gobernador que habían puesto en Bernardo Reyes en lugar de Garza Galán en 1893. Y el candidato opositor, curiosamente, es Frumencio Fuentes, que también había estado activo en 1893 y había sido el candidato electo por Garza Galán para quedarse en 1893 como gobernador. Ahora, el PLM, el Partido de los Flores Magón, el Partido Liberal Mexicano, decide que va a apoyar a Frumencio Fuentes en contra del oficialista Miguel Cárdenas. Hacen todo por apoyar a Frumencio Fuentes. En Regeneración, todo 1905 se están emitiendo proclamas para que se apoye a Frumencio Fuentes en la gobernatura de Coahuila. Y sucede algo un tanto curioso. Frumencio Fuentes declina en último momento, y declina no es curioso, declina por presiones del gobierno central de Porfirio Díaz. Cuando Frumencio Fuentes declina, que esto es en septiembre, agosto y septiembre del 5, lo que sucede es que el partido dice: no más, intentamos ir por la vía electoral, intentamos apoyar a un candidato a través del civismo, ellos le llaman así, de una respuesta cívica, ciudadana, y no se nos permitió, se presionó a Frumencio Fuentes, y no vamos a tratar de ir ya por la vía democrática, no vamos a tratar de ser una oposición noble, vamos a ser una oposición que va a dar una lucha en contra del régimen y va a ser de carácter armado. Vamos a ir en contra del régimen de Porfirio Díaz por la vía de las armas. Y lo que hacen es un llamado a organizar al partido como tal, ya como un partido, y en esa organización consta básicamente de clubes. Llaman a organizar clubes en las localidades donde haya mexicanos que se opongan al gobierno de Porfirio Díaz, que van a estar en contacto con una junta directiva. Esta junta la forman los principales líderes. De manera secreta, solo la junta va a saber quiénes son los miembros del partido, y cuando se dé un llamamiento a las armas, se les va a hacer saber. Se van a poner de acuerdo para dar pues una lucha armada contra el régimen de Porfirio Díaz. Es una segunda fase del Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano va a tener una tercera fase. En 1911 se declaran anarquistas. Ricardo Flores Magón dice en 1908: ya éramos anarquistas desde el principio, pero no lo podíamos decir porque si lo decíamos la gente se iba a asustar. Básicamente eso dice en una carta que le manda a Enrique Flores Magón. Dice: no lo podíamos decir abiertamente porque la gente hubiera huido de nosotros. Ahora, se declaran anarquistas y cada vez están forjando más vínculos con las sociedades de trabajadores y las sociedades anarquistas de Estados Unidos y del mundo. Se escriben, se intercambian periódicos con las sociedades anarquistas de Barcelona, de La Habana, de Buenos Aires, etc. Y un tanto por eso poníamos la canción de Joe Hill al principio. Joe Hill es un personaje anarquista de Estados Unidos que va a estar involucrado en unas de las acciones armadas que el Partido Liberal Mexicano toma en 1911, concretamente para tomar Baja California. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero regresando al 5, te decía, el partido da este paso donde no hay marcha atrás. Es una evolución de la cual ya no hay marcha atrás. Se llama a dar la lucha armada en contra del régimen. Se organiza una revuelta armada para septiembre de 1906. Primero en mayo a finales de mayo, principios de junio del 6, organizan una huelga en Cananea, de la cual todos conocemos, o no todos, la mayoría de los que estudiamos historia de México conocemos lo que ocurrió en la huelga de Cananea. La conocemos como un detonante, un preámbulo de la revolución. Y después viene el intento de una acción armada en septiembre del 6. Pues se nos acaba el tiempo y me parece sumamente interesante este proemio que hemos hecho sobre la Revolución Mexicana, atendiendo al fenómeno desde el noreste de México, a finales del siglo XIX y principios del XX, y cómo se extendió hacia los Estados Unidos. Doctor, ¿nos podría dar unas palabras, unas conclusiones previas a su trabajo? Por supuesto que aún inconcluso, pero algo preliminar. Claro, mira, esto es importante porque en el intento de derrocar a Díaz que viene en el 6, un intento frustrado de lucha armada en el 6, están involucrados los personajes que te había estado describiendo, que venían desde Sierra Mojada, ¿no? Y va a ser uno de estos personajes quien lleva primero a Ricardo Flores Magón a California, ¿no? Son unos personajes muy cercanos. De hecho, yo tengo una de mis hipótesis es que
Regeneración, todo lo que está publicando en el 5 es por estos personajes que habían estado atentos a lo que pasaba en Coahuila, ¿no? Habían estado atentos a lo que pasaba en Coahuila y les están diciendo, miren, lo que está pasando en este estado es esto, hay un intento de reelección por parte de Miguel Cárdenas y hay que apoyar a Frumencio Fuentes, ¿no? Ahora, estos personajes van a estar involucrados más tarde. Después en alguna ocasión me invitarás y platicamos más sobre ellos en esa fase. Pero preliminarmente las conclusiones y las hipótesis y conclusiones con las que redondearía el trabajo, que está en fase preliminar, serían las siguientes. Hay antecedentes importantes de la lucha armada de 1905-1910, de la lucha que empieza en 1910, desde 1892-93, se comprobaría lo que Katz de manera un tanto intuitiva postuló, ¿no? Claro que hay antecedentes y Coahuila es uno de los lugares donde hay ese tipo de antecedentes. Ahora, número 2, hay que estudiar esos antecedentes. Son importantes porque Coahuila es uno de los estados más activos y uno de los estados donde más acciones se van a llevar entre 1908 y 1910, desde 1905 en realidad con la reelección. Pero hay que estudiar esos antecedentes. Bueno, número 3, los personajes que están desde acá viven una especie de evolución en su ideología política y van a estar activos políticamente por varios años. No solo eso, van a estar activos en su propio contexto y en su propio tiempo. Son personajes que trabajan como la gente común, trabajan en la minería, trabajan en el betabel de azúcar, en los cultivos comerciales, en las fundidoras, etc. Y hay algunos personajes de tinte medio y esos también hay que analizarlos. Los que están involucrados políticamente en Sierra Mojada no son solo trabajadores de a pie, sino que son trabajadores, algunos de ellos que he detectado, que están laborando ya en la presidencia municipal, ¿no? Entonces, hay que ver todos estos antecedentes y mi hipótesis central sería, y mi conclusión central sería, que ello nos ayudaría a comprender mejor los orígenes de la Revolución Mexicana, no solo en Coahuila, sino también en otros sitios donde no se ha estudiado tanto como en las localidades que tenían habitantes mexicanos, residentes mexicanos en el suroeste de Estados Unidos. Agradecemos al doctor su presencia y hasta la próxima. Sí, muchas gracias.